Bueno, acá empezamos con Tiempo de Asa, vamos a ver un poco de qué se trata todo esto, porque claro, se está hablando de la sala, de la vocera, del presidente, que esto no es materia del Pleno, bueno, y la ciudadanía de repente dice, bueno, ¿de qué me están hablando? Bueno, vamos a analizar brevemente quiénes son los integrantes de la Corte Suprema y cómo funciona, para darle contexto a este debate. Veamos primero quiénes integran la Corte Suprema. La Corte Suprema está integrado por 21 ministros. Y este dato es bien importante. De los 21 ministros, 16 ministros son jueces que han hecho carrera en el Poder Judicial. Forman parte del Poder Judicial. Pero hay 5 abogados externos, o sea, personas que son elegidas y que no vienen del Poder Judicial, que no han sido jueces previamente. Y deben tener ciertos requisitos, que, bueno, son bastante genéricos estos requisitos. 15 años de título y una destacada trayectoria profesional o universitaria. Ahora bien, el tema es cómo se designan estos ministros. Bueno, se designan a partir de un procedimiento donde intervienen los 3 poderes del Estado. En primer lugar, se hace una quina. ¿Qué es la quina? Es una nómina de 5 personas que son preseleccionadas por parte del Pleno de la Corte Suprema. Y fíjense, cuando se nombran a una persona que corresponde a uno de los 16 cupos de personas que son miembros del Poder Judicial, o sea, jueces, entonces, en este caso, hay una norma especial que se debe integrar en esta nómina de 5 jueces por derecho propio al ministro de Corte de Apelaciones más antiguo. Perfecto. O sea, él va directo, perfecto, no lo tienen que elegir. O sea, el Pleno de la Corte Suprema, que tiene que armar la quina, además de ingresar a este nombre por derecho propio, sí tienen la posibilidad de seleccionar a otros 4 para completar la nómina de 5. Una vez que tenemos esta nómina de 5, ¿qué es lo que ocurre? Se la remite al presidente de la República, a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, o sea, el presidente de la República la recibe, va y elige al nombre que él estime pertinente de esos 5. Nominado esa persona, entonces se reenvía los antecedentes de esa persona, el nominado, al Senado de la República. Acá la Cámara de Diputados no interviene. Es solo el Senado de la República. Y el Senado puede confirmar el nombre que da el presidente por 2/3 de sus miembros en ejercicio. O sea, es un quórum altísimo, ¿no? Entonces, Corte Suprema, Pleno, arma una quina. Además de esa quina se va al presidente de la República, nomina uno y ese nombre tiene que irse al Senado. Si el Senado rechaza, vuelve la quina entonces a la Corte Suprema y tiene que complementarla con un nombre más. O sea, no se hace toda de nuevo, sino solamente se agrega uno más y se repite todo el proceso. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que tiene que ver con el funcionamiento de la Corte. ¿Cómo opera estos 21 ministros? Fíjense, en primer lugar, opera en pleno, o sea, se reúnen en una sala los 21 ministros para conocer de un muy acotado número de temas. La competencia del Pleno es muy restringida. Básicamente, asuntos como, por ejemplo, conocer y fallar las apelaciones de desafueros que se hayan decretado por parte de una Corte de Apelaciones. O, por ejemplo, tomar medidas administrativas o disciplinarias que forman parte de su competencia. Eso es muy acotado. No son muchas las materias que ven en el Pleno. Lo normal es que funcionen en salas. Y fíjense, las salas están integradas por 5 ministros de la Corte. Y son varias salas. Las salas que funcionan regularmente es la primera sala que ve materias civiles, la segunda sala que ve materias penales, la tercera sala, ojo, que es la que falló el tema de la ISAPRE, que ve materias constitucionales y administrativas, y en forma extraordinaria también puede funcionar una cuarta sala, que es una sala laboral, que en la práctica funciona permanentemente porque siempre estamos en una situación extraordinaria donde tiene la Corte muchos ingresos y hay que sacarlos más o menos rápidamente. ¿Qué es esta figura de la vocera? La figura de la vocería, el vocero o vocera, la verdad que no está establecido en la ley ni en la Constitución. Es una figura que se ha creado para la mejor gestión de la Corte internamente y en la práctica esto depende de la presidencia de la Corte. Se elige un presidente cada 2 años y habitualmente se elige a quien tiene la mayor antigüedad. Se van rotando y se va aplicando quien tiene en su momento la mayor antigüedad. Entonces, este cargo que tiene la ministra Vivanco, la verdad que no es un cargo que esté, insisto, establecido ni en la Constitución ni en la ley. Y se supone que básicamente tiene por objeto generar una mejor comunicación del Poder Judicial con la ciudadanía para explicar un poco cuáles son sus decisiones, su sentido y alcance.
Este es el contexto de la discusión. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con esta vocería y sobre todo qué es lo que pasa con este fallo de la Corte Suprema respecto de las ISAPRES y si su sentido de alcance va a ser en el ámbito que ha señalado la ministra Bianco u otro, porque a los ministros no les corresponde individualmente representar a la Corte Suprema. Son las salas o el Pleno según las materias de su competencia y en este caso va a ser la tercera sala la que va a tener que decidir estas aclaraciones que se van a solicitar. Mauricio Daza, dijiste 21 ministros, ¿cierto? Así es. 16 jueces, 5 externos, da 21. Yo soy un balazo para los matemáticos. ¿Sí qué pasa con uno que sobra? Yo soy un balazo para las matemáticas. ¿Hay uno en la banca? Hay uno que de sobra. reserva? Mira, ¿qué pasa con el que sobra? Bueno, el que sobra es el presidente o presidenta, que no tienen que integrar sala, ¿no? Claro. O sea, ellos están básicamente abocados, ¿no?, a la labor de ejercer la presidencia, que también involucra coordinar el funcionamiento de la sala y la buena gestión, ¿no?, de la Corte Suprema. Entonces, ese ministro o ministra, ¿no?, que está en la presidencia tiene la posibilidad de no integrar sala. Ahora, hay muchas veces en que los ministros no pueden integrar, entonces el presidente sí puede integrar, pero acá se genera otra figura, que es la figura del abogado integrante. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si es que de estos 5 ministros hay uno que no puede ir un día, por cualquier motivo? Bueno, resulta que ese espacio se llena con un abogado que integra, que no es juez, no forma en rigor parte del Poder Judicial, son abogados que se designan, ¿no?, por parte del Ejecutivo a partir de propuestas que hace, o sea, los designa, claro, el Ejecutivo a partir de una propuesta que hace la propia Corte. Ya. Entonces la Corte dice, mire, ¿sabe qué? Yo propongo a estos 10 abogados, usted elige uno, ¿no? Y el presidente elige uno. Eso no va al Senado ni al Poder Legislativo, sino se elige directamente por el Ejecutivo, por el presidente, a través de su ministro, a partir de estas nóminas que hace la Corte. Ahora, esto también ha sido bastante criticado, ¿no?, porque en el fondo son personas que son abogados, en muchas ocasiones abogados que litigan, porque no tienen inhabilidad, pueden estar litigando incluso en la misma Corte Suprema, Mira, pero que siendo integrantes. además tienen la posibilidad, claro, no pueden litigar en la misma sala, Claro. pero pueden litigar en otra, digamos, o en otra materia, o en algún asunto que ellos no conozcan como abogados integrantes, pues pueden estar litigando. Entonces, esa es una figura que también ha sido materia de cuestionamiento, incluso al interior del propio Poder Judicial. Es bien buena la explicación de Daza. Me encanta tu sección, Mauricio, porque la verdad es que uno siempre se habla de la Corte Suprema o del Pleno o de la sala tanto. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace esta? ¿Qué es lo que hace esta otra? Cada sala tiene su materia civil, penal, laboral o constitucional. Y ese tema está radicado por ley. Esto es bien importante porque cuando la sala civil, estos 5 miembros de la sala civil, la penal o en este caso la constitucional, cuando estos 5 miembros de la sala constitucional emiten un fallo, esa es técnicamente la opinión de la Corte Suprema. No requiere de que los 21 ministros se pronuncien, ¿no? Y esto está radicado y por eso es que el presidente de la Corte Suprema, cuando llegan y le preguntan acerca de esta polémica, él dice, oiga, ¿sabe qué? No, pues si a mí no me corresponde, porque 1, yo no soy parte de esa sala, 2, yo soy presidente, y 3, oiga, esto no es materia del Pleno, porque obviamente el presidente podría intervenir en el Pleno. Al Pleno no le corresponde aclarar un fallo que ha pronunciado una sala, le corresponde a la misma sala hacerlo. Por eso, finalmente, esto está radicado en estos 5 ministros que integran la 5ª sala constitucional de la Corte Suprema.